Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar en un capítulo más de su podcast favorito. Este es el blog de un chico. Bienvenidos. Ustedes ya me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Agustín Chávez. Bienvenidos. Y bienvenidos a un tema más, a un podcast más, a un capítulo más, en donde ya saben que nos encanta romper tabúes, estigmas y mitos sobre cualquier tema. Y obviamente esta no es la excepción. Si no han leído el título, no se preocupen, yo se los voy a leer. ¿Qué son los trastornos neurológicos? Y por si se han preguntado si tendrán uno o no, pues no se preocupen. Para eso traje el día de hoy y nos va a hablar de esto y de mucho más Edson Ulloa. Él es médico neurorehabilitador. Edson, gracias obviamente por darte la oportunidad y sobre todo darnos a quitar tantos estigmas y tabúes que hay alrededor, porque a lo mejor se escucha un nombre muy rebumbante que puede ser pues sí, es un nombre muy difícil, pero a lo mejor hay cosas que pues vivimos todos los días, a lo mejor no nos damos cuenta de que después desencadenan algo más fuerte o difícil o incluso a lo mejor pasado un incidente también puede ser que lleguemos a manos de médico como tú. Muchas gracias a ti por la invitación, Agus. Y sí, el tema creo que está bastante interesante, así es de que pues vamos a tratar de sacarle máximo provecho. ¿Qué tal si empezamos desde abajo? ¿Te late si vamos definiendo a lo mejor en un concepto un poco más coloquial? Porque creo que mucha gente se va a preguntar, bueno, ¿qué son los famosos trastornos neurológicos? ¿Es algo que se da de nacimiento? ¿Es algo que pasa después de algún incidente? ¿Es algo que produce una enfermedad? No sé, a ver, dinos, o quizás las tres al mismo tiempo. Entonces, Sí, es correcto. ahora sí que tú ayúdanos a ver cómo vamos a llegar a tener un trastorno neurológico, ¿no? Sí, mira, un trastorno neurológico es cualquier cosa que afecta al sistema nervioso, ¿sí? En cualquiera de sus funciones. Y curiosamente lo acabas de decir tú, una forma de poder clasificarlos o diferenciarlos son precisamente los trastornos neurológicos del nacimiento o genéticos, los trastornos neurológicos adquiridos, que pueden ser ya sea por un traumatismo, un accidente vascular cerebral, o los trastornos neurológicos degenerativos, que son estas enfermedades que cada vez se vuelven más comunes, ¿no? El Parkinson, el Alzheimer, que son enfermedades degenerativas, pero que lo que tienen en común todas es que afectan al sistema nervioso. Entonces, ya estamos cerrando un poco toda esta definición. Entonces, obviamente, podemos darnos cuenta que un trastorno neurológico puede estar más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿no? Porque a lo mejor esto es un poco muy científico, pero en realidad, pues a cualquiera de nosotros o podemos nacer con algo, o podemos obtenerlo, o incluso podemos generar un trastorno neurológico, ¿cierto? Es correcto, digo, todos tenemos sistema nervioso, por lo tanto todos estamos propensos o expuestos a tener cualquier lesión de estos. Me mencionabas algunos de los trastornos quizás, ¿no? Que a lo mejor son enfermedades que no los conocemos como trastorno, pero los conocemos más como enfermedades un poco más comerciales. Le voy a poner así, que no es como el pan de cada día, no debería de serlo, Sí. pero pasa. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades que a lo mejor, sobre todo aquí en México, que son parte de un trastorno neurológico, creo yo, que son las que más se reproducen? Desafortunadamente creo, el mal hábito a veces, porque creo que a lo que yo leí, ahora sí que tú eres especialista, me vas a ayudar. Vamos a empezar con un ejemplo. ¿La diabetes es un trastorno neurológico? No es Como tal, no. prácticamente no. Pero a lo mejor un accidente cardiovascular, que incluso podemos llegar a tener o orillar a quizás el cuerpo a que llegue a un accidente como tal. Sí, mira, lo curioso y lo que comentas tú es precisamente que en estos trastornos neurológicos el cuerpo todo tiene conexión, ¿no? Entonces todo afecta a todo y de alguna manera, aunque tengamos alguna enfermedad que no tenga que ver, puede repercutir en las neuronas o en el cerebro, como dijiste, la diabetes, ¿no? La diabetes pues es una enfermedad metabólica, pero que también puede tener una afectación o una complicación a nivel neurológico. Entonces, las enfermedades neurológicas o lo que más comúnmente vemos va a depender mucho de las edades. Entonces, por ejemplo, hay las enfermedades propias de la infancia, las enfermedades del adulto y las enfermedades del adulto mayor. Por ponerte un ejemplo, desde un dolor de cabeza, una migraña, ya es un trastorno neurológico,
una convulsión, las enfermedades que, por ejemplo, son muy sonadas hoy en día, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica. ¿El TDA? El TDA es un ¿La trastorno dislexia? neurológico, la dislexia es un trastorno. Son cosas que a lo mejor, creo yo, están como muy palpables, ¿no? Muy el día a día, en donde, bueno, luego hay gente que a lo mejor no tiene este conocimiento, que luego se medica. Ay, tengo TDA. Entonces, en realidad creo que no saben lo que realmente es ese tipo de enfermedad, que es un trastorno, y luego se andan ahí inventando cosas por quizás esta desinformación, y quizás también por tanta información al mismo tiempo que hay en el internet. Claro. Y hay que entender que, por ejemplo, los estados de ánimo como tal, pues no es un trastorno o una enfermedad. Muchas veces llegamos a confundir los estados de ánimo como la tristeza o la euforia con trastornos como la depresión o la ansiedad. Y entonces muchas veces caemos en esa parte en la que mal diagnosticamos o mal nos diagnosticamos con ciertos trastornos que en realidad deben de ser diagnosticados por un especialista y que tienen ciertos criterios para cumplirse. Porque creo que a lo mejor en este viaje quizás de los trastornos, pues hay a veces que síntomas tan comunes, y a lo mejor tú me vas a ayudar con eso, puede ser indicador de quizás algo. Pero, ¿cómo podemos detectar a lo mejor y quizás que? Porque luego a mí me ha tocado mucha gente que ve la migraña muy normal. Vamos a cerrarnos en eso. Que ve la migraña como algo del pan de cada día. Dices, bueno, es que cuando estoy mucho tiempo en la computadora y este dolor. Y luego hay mucha gente que dice, yo ya sé que tengo que acostar, no sé, todo 2 días completos. Entonces, creo que ya no ven tan normal, que en realidad no saben la repercusión que va a tener eso a largo plazo. Porque luego, malamente en esta cultura mexicana, que nos dicen que tómate algo y se te va a quitar. Toma este té y se te va a quitar. O acuéstate un rato y se te va a quitar. Entonces creo que no tenemos esa cultura de, ¿sabes qué? Me duele algo, tengo que ir con primero un médico general. Si ya él no me ayuda, bueno, paso al especialista. Pero creo que, no sé, desafortunadamente es la cultura, pero creo que algo tan sencillo, pues creo que no debería de ser algo que te pase todos los días. Creo que la migraña no es algo que tenga que estar todos los días en nuestra vida. Fíjate que es importante entender que el dolor de cabeza, o cefalea le llamamos médicamente, es un signo. Es un síntoma de una enfermedad, ¿no? Si ya hay dolor de cabeza es porque detrás siempre hay una enfermedad. Las causas más comunes pues pueden ser por estrés, pueden ser por cansancio, por tensión muscular, pero inclusive desde un evento vascular cerebral, un tumor intracerebral pueden generarte dolor de cabeza. La migraña, en cambio, es un diagnóstico que es un tipo de cefalea, pero que cumple con ciertas características y que tiene que ver más con implicaciones vasculares, ¿no? Entonces, algo que sí es muy común es que la gente confunda mucho lo que es la migraña con el dolor de cabeza. Y muchas veces el tener dolores de cabeza recurrentes, uno dice, es que tengo migraña. Entonces, no, la migraña es un diagnóstico que tiene un tratamiento muy aceptado hoy en día y que las personas que padecen de migraña... y si me están escuchando entenderán porque son dolores de cabeza muy característicos, ¿no? Lo más común es pues que a nosotros nos duele la cabeza de repente, como tú dices, ¿no? Al estar en la computadora, al estar en el celular, en la noche ya cuando estamos cansados, manejando, pero que de alguna manera pues te están dando información de que hay algo que está sucediendo. Normalmente puede ser niveles altos de estrés, en algunas ocasiones puede ser una lesión o una enfermedad. Pero la recomendación es que cuando existan dolores de cabeza de forma crónica, es decir, que sean muy recurrentes, o que ya empecemos a tomar mucho medicamento y que aún así no veamos que se controla, es cuando ya debemos de revisarnos. ¿Por qué? Porque entonces ya ese desencadenante pues nos está diciendo, oye, algo está pasando en el cuerpo y pues hay que hacerle caso, ¿no? Claro. Oye, qué bueno que acabas de mencionar estos pequeños síntomas. ¿Qué te parece si, o más bien, la pregunta sería, ¿crees que haya una forma de identificar algún trastorno neurológico? O a lo mejor si quieres lo podemos cerrar, a lo mejor en ciertas enfermedades como la migraña, o como la dislexia, o como el TDA, que a lo mejor es como lo más recurrente, por así decirlo. ¿Crees que haya algunos síntomas que sí caractericen ciertos trastornos? ¿O es muy general? O más bien, tú dirías, ¿sabes qué? Independientemente que te pase esto y esto de hecho y esto, vete a revisar, porque debe de ser algo de la canasta básica, casi como la terapia,
que es como de no dejes pasar ese dolor, revísate y mejor evítate pues un sufrimiento más pesado más adelante, ¿no? Fíjate que el cerebro pues es un órgano que tiene muchísimas funciones. Entonces, como tiene muchísimas funciones, tiene también muchísimas enfermedades. Entonces, sí, trastorno neurológico son una variedad, pues es una diversidad de enfermedades y cada una tiene muchas enfermedades. Te puedo poner el ejemplo, ¿no? Es muy diferente el decir a una persona con dislexia que probablemente sea una afectación cognitiva o motora, a una persona que tiene migraña, que es una afectación vascular, ¿no? Entonces, es difícil como decir, hay ciertos síntomas que el cerebro te marca como tal, ¿no? Lo que sí vemos muy común, o lo que son más clásicos, pues es normalmente los dolores de cabeza, convulsiones, afectaciones en algún sentido, que puede ser, por ejemplo, la vista, el oído, el olfato, el gusto, o afectaciones del movimiento, que por ejemplo el hecho de dejar de mover un brazo, una pierna o la mitad del cuerpo, también son datos de que algo está pasando en el cerebro, ¿no? Pero en forma general, pues sí, ¿no? Son síntomas muy específicos cada uno de su enfermedad. Sí, va, perfecto. Entonces, y de hecho, incluso, creo que también hay, para ahora sí que no, o evitar cualquier mala información, creo que también hay estas pruebas médicas precisamente para los trastornos neurológicos. Entonces creo que con una prueba como esa sí podríamos determinar o ya ese síntoma que es recurrente y no debería ser recurrente. Y se sabe que creo que ya me acabo de dar cuenta que están hablando que de carta por lo normal, ¿no? O sea, no hay por donde comen aspirina. Es correcto. Normal porque está automedicado como otro mito que a lo mejor sí también llevo en un brazo muy comúnmente o cosas que son realmente no son normales. Yo que todo lo que era desinformación o como alguien por mi persona te preocupen y te combaten esto y ya. Creo que sí hay pruebas para que ustedes digan, ¿sabes qué? Mejor no voy a buscar la información y voy a ir específicamente a hacerme Y me parece que hay dos. No sé si voy a estar bien lo que voy a decir, pero se supone que en primero es un electroencefalograma. Ajá. Que se supone que es donde puede detectar tumores, inflamaciones, alguna afectación directamente en el cerebro, ¿cierto? El electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro. Ese, por ejemplo, es una de las pruebas diagnósticas que utilizamos mucho en los síndromes convulsivos. Porque normalmente cuando hay una convulsión es porque existe una actividad eléctrica en el cerebro muy amplia. Y en los niños se utiliza mucho para el diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Por ejemplo, cuando tenemos una sospecha de un trastorno del espectro autista, de un déficit de atención, o alguna enfermedad congénita, ¿no? Pero ahora se está usando mucho el electroencefalograma precisamente para medir la activación de diferentes áreas del cerebro, inclusive en la neuropsiquiatría o en la neurorehabilitación. Lo utilizamos mucho para poder evaluar cuál es el pronóstico del paciente. Pero esa es más enfocada como a problemas de la actividad eléctrica. Perfecto. Y hay otro que es la famosa Sheffield, lo que yo también he escuchado mal, resonancia magnética. La resonancia magnética. Sheffield ya ven todos los tejidos, es correcto, órganos y todo lo que tiene que ver más en el cuerpo. Pero creo que también tiene que ver, creo que también se usa mucho cuando son estas famosas boitas en la forma. Así es. No sé, o tienen que ver desde dentro, no sé. Sí, la resonancia es un estudio de imagen que precisamente lo que busca es darnos una imagen como si fueran varias fotografías del interior del cráneo, del cerebro. Okay. Y ahí es donde podemos detectar malformaciones o deformaciones o deformidades anatómicas, ¿no? Como un tumor, una malformación. Y ya con las nuevas tecnologías inclusive podemos ver con una resonancia funcional también esta actividad de las diferentes áreas del cerebro. Estos dos estudios que mencionas, son los más comunes, pero también dependerá mucho de la sintomatología de lo que tú tengas. Entonces, ahí es importante que los síntomas, que es lo que platicábamos, ¿no? Cuando vamos integrando los síntomas es cuando pedimos algún tipo de estudio. O hay otros que, por ejemplo, hacemos en el consultorio como cuestionarios o como algún tipo de test que también nos puede dar información y de ahí determinamos si podemos mandarle una resonancia o es necesario hacer un electroencefalograma
u otra variedad de estudios que se utilizan, ¿no? Una tomografía puede ser una opción, varios estudios. Ok. Entonces, ya aclarado esto, ¿cuándo suele la gente acudir con alguien como tú en neurorehabilitación? Creo que es lo que tengo entendido yo, es que a lo mejor quizás es cuando pasa algún episodio, alguna cierta enfermedad, que cuando pierde la movilidad, a lo mejor de alguna extremidad, como tú decías, o a lo mejor fue el habla, o a lo mejor que tiene que ver algo motriz en sí, pero no sé si tiene que ver. Más bien, creo que sí es gracias a una enfermedad o también quizás después de un accidente. Es correcto. Puede ser. Sí, lo que hacemos en neurorehabilitación es trabajar con las secuelas de una enfermedad neurológica o en algunas ocasiones con trastornos neurológicos que están en su desarrollo. Por ejemplo, en los niños, lo que más vemos en los trastornos neurológicos son tanto los adquiridos como la parálisis cerebral, Okay. Algunas enfermedades musculares como las distrofias musculares, o en los adultos después de un accidente vascular cerebral o de un traumatismo craneoencefálico, en donde quedan secuelas, y ahí es donde intervenimos nosotros para lograr que vuelva a recuperar la función que se han perdido en alguna de estas enfermedades. Y eso es lo que hacemos. ¿Cuáles crees que sean los puntos? Porque creo que hay muchos trastornos neurológicos en sí que pueden evitar con buenos hábitos. Es correcto. Entonces, creo que es buen momento para mencionar ahora sí que tú hecho tu lista, en donde creo que hay muchos hábitos que podríamos dejar o cambiar o comenzar a hacer para quizás evitar a lo mejor accidentes muy leves o muy comunes, en este caso como fueron cerebrovasculares, que creo que son los que más se producen por un mal hábito de una vida de años y años y años, que al final del día se desemboca pues, en una lesión cerebral. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que podrías decirle a la gente que podría hacer desde hoy ya para poderse evitar pues una enfermedad de largo o corto plazo? Mira, la salud cerebral o la salud del cerebro es muy importante cuidarla desde 3 factores o desde 3 pilares. La primera es la alimentación, la segunda es el ejercicio y la tercera es evitar las cosas que dañan al cerebro directamente. La alimentación es base porque el consumo, por ejemplo, de grasas saturadas, polisaturadas, aumenta el riesgo de tener un evento vascular cerebral. La ingesta de harinas, por ejemplo, aumenta el riesgo de tener una enfermedad metabólica que puede conllevar a una. Y hay muchas teorías o muchas dietas inclusive que se utilizan. Nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, el apego a una dieta mediterránea, que para nosotros ha sido o resulta en una ingesta de muchos nutrientes, de aminoácidos y de de antioxidantes que ayudan también a la prevención de estas enfermedades, como los omegas, los omega 3, la ingesta de minerales como el selenio, el zinc, el magnesio, que ayudan a mantener también saludable el cerebro. Tengo una pregunta, porque luego hay muchas cosas que giran alrededor de la alimentación y sobre todo sobre ciertos tipos de alimentos, en donde, por ejemplo, que hay veces que dicen, no, es que me entré en carne roja, mejor porque que mala, que transgénico y que procesado porque creo que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la carne roja o comerla seguido o ¿qué crees? Que realmente pueda ser beneficioso consumir o no tanta carne roja o al final del día puede ser una moderación, ¿no? Porque hay muchas veces que recomiendan decir, bueno, hay veces que me ha tocado muchos nutriólogos que dicen, bueno, creo que todo con moderación es bueno, pero hay veces que te lo ponen más porque a lo mejor es más barato, que a veces el pollo y el pescado pues es un poco más alto de precio, pero los beneficios a lo mejor pueden ser menos o más, ¿no? Porque a lo mejor dicen, bueno, es que la carne roja puede traer más minerales o que potasio o sal, no sé. Al final del día creo que no sé si son mitos, pero hay mucha gente que le tiene miedo a la carne roja. ¿Crees que incluso el consumo alto de este producto o que comas pura carne, evidentemente sí puede llegar a afectar a largo plazo? Sí, aquí influye mucho lo que tú decías, ¿no? Cantidad, calidad y variedad. Okay. Porque, por ejemplo, no solo lo vemos con las carnes rojas, porque inclusive carnes rojas hay una variedad, ¿no? Está el puerco, está la res, inclusive en algunas localidades aquí en México se consume todavía el ciervo, el conejo, todas esas siguen siendo carnes rojas.
Aquí lo importante, como tú decías, es no tampoco abusar de la carne roja o de la carne magra, porque inclusive contiene también proteínas y aminoácidos que necesitamos. De alguna manera contiene hasta cierto punto grasas que pueden ser saludables y que en cantidades y combinación con otros alimentos también puede ser beneficioso. Lo que sucede es que aquí caemos en dos cosas. Uno, en los excesos de carne roja, en la cual desayunamos, comemos y cenamos de lunes a sábado, de lunes a domingo, carne roja, ¿no? Sin que haya una variación de otro tipo de carnes como pescados, como mariscos, como aves. Y la segunda es el consumo de carnes rojas procesadas, en las cuales nosotros pensamos que a lo mejor las hamburguesas, inclusive sin marca o de cualquier puestito, es una carne roja de calidad, ¿no? Entonces es mejor consumir lo que conocemos o lo que sabemos, que es un producto de calidad que se ha preparado en casa y aparte pues siempre combinarlo, ¿no? No, en cantidad, normalmente siempre debe ir combinado con verduras, con hojas verdes, con granos, con semillas y cereales. Entonces ya sabemos que una buena alimentación evidentemente nos va a ayudar a prevenir algún trastorno neurológico. ¿Qué otra de las cosas podría ser que podemos hacer ya para empezar a cambiar todo eso? La segunda, y también es muy importante, es el ejercicio. Okay. El ejercicio, el tener una rutina, y no hablo de ejercicio de ir al gym, sino simplemente tener una rutina de actividad física o de movimiento corporal, muévete. Claro. El hecho de movernos también ayuda a disminuir el riesgo de un accidente vascular cerebral. Hay mucha asociación del sedentarismo, las personas que están mucho tiempo en la silla o que no en la oficina o que no hacen eso, con relación precisamente al aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, una rutina de ejercicio que no es nada pesada, es inclusive hacer un tipo de gimnasia en casa, que está ahora muy de moda, y pues hay otras técnicas, ¿no? Ya desde ir al gimnasio, hacer un tipo de ejercicio aeróbico, anaeróbico, hacer algún tipo de escuela como yoga, pilates, tai chi, también es muy bueno. Pero el hecho de hacer movimiento físico o actividad física, eso ya también ayuda mucho. Va, perfecto. ¿Y algún otro punto para que esto fuera más vasto? Hay un tercero que también es muy importante, que es el hecho de revisarnos constantemente. Es decir, la prevención. Cultura de eso. Que no hay cultura de eso. Entonces, precisamente lo que iniciábamos platicando era esta parte de, oye, es que si de repente tengo síntomas, pero yo sigo tomándome medicamentos, no sé en qué momento a lo mejor puede ser bueno visitar a un médico. Y entonces es donde recomendamos que cuando tenemos algún síntoma o cuando tenemos alguna sospecha, es bueno estar haciendo revisiones constantes para prevenir a tiempo y sobre todo empezar a hacer modificaciones en estos estilos de vida. Oye, qué fuerte y sobre todo qué difícil es quizás a lo mejor incorporar algo que pues a veces no tenemos, ¿no? Y a lo mejor también creo que la cultura no nos ayuda mucho, en donde creo que estas tres cosas que acabas de decir que creo que deberían de ser básicas, pues hay mucha gente que no lo hace y sobre todo creo que no estamos acostumbrados ni a comer bien, ni a movernos por salud, porque este es el objetivo, ni a checarnos. Creo que difícilmente vemos formada la gente que se va a checar porque está bien. O sea, generalmente toda la gente que vemos formada es porque ya tiene algo. Pero desafortunadamente es por todo esto que arrastramos, a lo mejor esta mala alimentación desde niños, que continúa en la adolescencia y se suma el sedentarismo y al final del día sumas trabajo y estrés, creo que desencadena al final de una enfermedad o en trastorno neurológico. Y creo que es lo que deberíamos de cambiar ya, esta cultura del conocimiento. Creo que va a ser todo para, pues como dicen, no, quédate primero tú. Entonces creo que en vez de estar quizás a lo mejor gastando en otras cosas que a lo mejor no son necesarias, pues nos da como todo eso, o sea, nos da, pero luego vemos un examen a lo de sangre, que a lo mejor te puede salir en $400 y no sé si me estoy viendo muy mansito con ese precio, pero nos da codo, o sea, de verdad es como de, ¿cómo voy a pagar por eso? Y nada más me van a saber, yo sé que estoy bien y chalala, pero creo que al final pues te estás invirtiendo en ti mismo, así como inviertes o en zapatos, en un corte de cabello o algo tan básico como en una playera, y nos da codo. Entonces creo que deberíamos de empezar por ahí y sobre todo a empezar a fomentarle a la gente que es una inversión, más que verlo como un gasto, creo que veanlo como inversión a corto, mediano y en largo plazo. Yo creo que el hecho de, o lo que tú comentas precisamente esta parte de la prevención, nos sale a largo plazo más barato que el tratar las enfermedades. Entonces, a costo-beneficio sí es importante el que desde ahorita podamos empezar a hacer ciertas modificaciones, ¿no?
Y algo que es importante es que muchas veces escuchamos este tipo de ideas y de hacerlo, y lo que queremos es mañana, ¿no? Mañana mismo empiezo y mañana empiezo a dieta y hacer ejercicio. Sí. Y lo curioso es que no a todas las personas le viene bien. Entonces, sí dejar en claro que muchas veces son cambios pequeños o inclusive siempre hay que estar acompañado, porque también la parte emocional influye mucho y muchas veces este acompañamiento en el cual vamos a cambiar los estilos de vida, pues también no tiene que ser tan drástico, ¿no? Porque uno es como cuando empieza el año, ¿no? Este año sí voy a hacer ejercicio y pagas el gym, pero no vas, bueno, entonces sí, ya vas un mes y ya, entonces tienes que tener un buen acompañamiento y sobre todo pues estar como decidido a hacerlo. Creo que es lo más importante. Edson, si ya la gente que nos escuchó dijo, ¿sabes qué? A lo mejor, pues desafortunadamente ya a lo mejor cuando llegan contigo es porque ya hay una enfermedad o ya hay un trastorno, pero pues no pasa nada, ¿no? Al final del día creo que podemos ayudar a alguien que esté allá afuera. ¿Cómo puedo saber yo que tengo que buscar a un médico neurorehabilitador para tenerlo quizás en mente y decir, ¿sabes qué? Cuando no me pase a mí, pero a lo mejor cuando hay mucha gente allá afuera que incluso hay veces que ni siquiera escuchamos esos términos hasta que pasa la enfermedad, o hasta que pasa ese accidente, o hasta que pasa, no sé, algún, situación en la vida, como sea. ¿Cómo sé que tengo que acudir con alguien como tú? ¿O cómo puedo hacerle para recomendar a alguien como tú en la vida cotidiana para cuando haya algún suceso extraño o que a lo mejor no venga muy cotidianamente, ¿no? Claro. Mira, nosotros los médicos rehabilitadores trabajamos desde la prevención. Entonces, siempre que tú quieras hacer algo para prevenir algún tipo de enfermedad degenerativa neuronal o algún trastorno neurológico, también desde ahí podemos apoyar. Y segundo, cuando normalmente tienes algún problema neurológico que dejó alguna secuela, entonces también ahí es donde intervenimos y puede ser en cualquier etapa de la vida, ¿no? En los niños, en los adultos mayores y sobre todo, por ejemplo, cuando visitaste algún neurólogo o un neurocirujano, ahí es donde nosotros también favorecemos o apoyamos. Me acabo de botar así como el foco. Creo que también incluso hay mucha gente que empezó a acudir con personas como tú después de esta famosa pandemia, en donde creo que dejó muchas secuelas fuertes en el sistema de muchas personas. Porque desafortunadamente creo que este famoso bicho llamado COVID dejó muchos trastornos neurológicos de mucha gente. Es correcto. Creo que hay mucha gente que no se ha dado cuenta que se le quedó algo y va todavía por la vida ahí sin saber si tiene. Y creo que también es muy buena opción que después de pues esto que al final del día mundialmente pasó, pues también busquemos a alguien, porque a lo mejor esos síntomas que se quedaron, que a lo mejor ya mal acostumbramos, pues no sabemos que está mal. Y evidentemente a lo mejor hay mucha gente que se quedó sin habla, hay mucha gente que a lo mejor le quedó algún dolor en alguna parte del cuerpo, o incluso que se queda así como en el olvido. Entonces dicen, pues eso es el del COVID, pero ven como digo que pues eso pasaba. Pero hay veces que esa misma desinformación, pues no la sabemos. Entonces qué importante, creo que me acaba de brincar el foco, te digo que también si alguien tuvo alguna secuela de esta índole, evidentemente todavía no encuentra a alguien, creo que es buen momento, ¿no? También para acudir. De hecho, sí, las secuelas neurológicas por COVID son más comunes de lo que nosotros creemos y de hecho las seguimos viendo en muchos pacientes, ¿no? Muchos pacientes llegan con síntomas muy raros que no se explican y que normalmente se asocian o que su inicio fue muy cercano a cuando ellos tuvieron COVID. Las secuelas neurológicas son las terceras más comunes después de las secuelas pulmonares y de las secuelas inmunológicas. Y la que más vemos nosotros es el trastorno del sueño. En muchas personas que tienen trastorno del sueño o inclusive muchas veces vemos ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada o algunos trastornos ya en específico de la memoria o de la conducta que son normalmente asociadas a un episodio de COVID hace 3 años, ¿no? Entonces también nosotros trabajamos con ese tipo de pacientes y sobre todo que podemos asesorar o podemos ir buscando si realmente estos síntomas que a veces no tienen explicación están asociados a una secuela de COVID o si hay una otra enfermedad de origen. Sí, a lo mejor nada más se encadenó esa famosa enfermedad y al final del día creo que es correcto. Creo que el momento indicado para buscar a un especialista como Edson. Y hablando de buscar a Edson, ahora sí,
¿Dónde te podemos encontrar este maravilloso mundo de las redes sociales? Para si alguien de Reflected y dice, tal vez mejor yo no, pero ya me dan cuenta que ella tiene sí, a lo mejor a ella le dio COVID, ya no pasan estas cosas, por decir algún ejemplo, o yo incluso siento ya estos dolores de cabeza recurrentes y ya llevo como unos 2 meses, que me hace mucho, pero ya llevo un rato con esto y no se me ha detenido. ¿Dónde te podemos encontrar en este maravilloso mundo de las redes sociales para que pues, puedan acudir contigo, ¿no? Muy bien, sí, claro que sí, estamos, los puedes buscar en Facebook o Instagram, estamos en una clínica que se llama NRH y las redes sociales es @NRH_REA y ahí puedes encontrar información, inclusive algunas cápsulas informativas o directamente mandarnos algún mensaje y ahí estaremos con gusto atendiéndote. Perfecto. Creo que lo más importante es empezar a romper esta mala cultura del autoconocimiento. Creo que el autoconocimiento debe ser ya de la canasta básica y como lo dijiste, creo que y prefiero hacernos ese famoso chequeo general para una vez al año, diría que mate, por lo menos una vez al año, que no nos pese el codo para saber si estamos bien, qué podemos cambiar, porque hay muchas veces que creo que la atención oportuna y con anticipación puede evitar muchísimas cosas. Creo que hay mucha gente que desafortunadamente deja los síntomas pasar ya cuando ya tiene a lo mejor no sé, ya está muy avanzado de cierta enfermedad y dice, no, pues ya tiene usted señora Parkinson, pues llegue, o ya usted tiene Alzheimer o te dice de Alzheimer, pues ya no se puede hacer nada, o no sé, incluso al final del día creo que romper con ese estigma de irte a checar por tu bien, creo que debería ser ya de la canasta básica, muchas cosas con la terapia. Claro que sí, de hecho, junto con la terapia y junto con otras medidas, como la nutrición inclusive, son cosas de las que uno ya tiene que empezar, como dices, a invertir y sobre todo a tener esta cultura, ¿no? Y creo lo más importante. Si ya llegaron hasta este punto, de verdad, gracias. Ya saben dónde pueden encontrar a Edson. Y ya saben dónde me pueden encontrar a mí. Estoy en todas las redes sociales como Agustino de Chávez. Y recuerden que el cambio nos toca a nosotros, porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuánto? Así que cuídense, chéquense por lo menos una vez al año. Si pueden más, mucho mejor, porque eso puede evitar muchas enfermedades y más cosas. Entonces, lleven hasta este punto. Gracias. Yo me escucho más bien ustedes para mí en un próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias a ti, Agustín. Y nos estamos escuchando. Bye.